Muy buenas noches, ya estamos en directo en este espacio Cosas de ayer y hoy, como sabes, este programa en radio y televisión vida que pretende alcanzar dos etapas de la historia. Una, las cosas de ayer, que son muy importantes para vivir, para poder saber vivir nuestro presente, y por supuesto las cosas de hoy, que es lo que estamos experimentando cada uno de nosotros. Y si nosotros hemos sabido vivir bien nuestro pasado y sabemos aprovecharnos de las cosas que han sucedido, pues seguramente vamos a tener un buen presente. Así que quiero darte una gran bienvenida a este tu espacio y espero que lo disfrutes mucho en nuestro programa. Tendremos anécdotas de ayer y hoy, momentos actuales e históricos, entrevistas, música de ayer y hoy, películas antiguas y nuevas, poesías de antaño, actuales. Específicamente hoy tendremos entrevistas especiales que seguro que van a ser de mucha edificación para tu vida. Dice la palabra de Dios en el Salmo 102, versículo 18. Esto se escribirá para las generaciones futuras, para que un pueblo aún por crear alabe al Señor. Fíjate cuál es la intención de Dios. Todavía un pueblo que no ha sido creado, que no ha sido formado, sin embargo ya se están escribiendo instrucciones, se está escribiendo una historia para cuando llegue ese pueblo pueda abundar y pueda edificar sobre lo que otros han construido. Dice también el Salmo 145, versículo 4. Una generación alabará tus obras a otra generación y anunciará tus hechos poderosos. With a suit and tie, maybe your shirt says your name. You may be hooking up mergers, cooking up burgers, but at the end of the day, little stuff, big stuff, in between stuff, God sees it all the same. And while I may not know you, I bet I know you. Wonder sometimes, does it matter at all? Well, let me remind you, it all matters just as long as you do everything you do to the glory of the one who made you. 'Cause he made you to do every little thing that you do to bring a smile to his face. Pues hoy vamos a tener un programa variado y vamos a, como decía al principio, a tener a varias personas aquí entre nosotros. Una de ellas ya la tenemos aquí en los estudios, enseguida la vamos a presentar, que es colaboradora y coordinadora de Puertas Abiertas en Murcia. Vamos a hablar de Open Doors, en sus siglas en inglés, en castellano Puertas Abiertas, un ministerio que desde hace muchos años está haciendo una labor encomiable para presentar, denunciar al mundo lo que está sucediendo con la iglesia perseguida, cristianos, hermanos nuestros y hermanas que a lo largo y ancho del mundo están siendo perseguidos por su fe. Y vamos a hablar acerca de la persecución de hoy, pero también vamos a introducirnos en algunos momentos de historias de persecuciones en los siglos pasados. Por ejemplo, vamos a hablar de la historia de los hugonotes. No sé si usted ha oído alguna vez hablar de estos señores y señoras, pero vamos a escuchar lo que es la historia de los hugonotes. En la segunda hora hablaremos de testimonios de ayer y de hoy. Escucharemos el testimonio de una mujer fallecida la semana pasada con 93 años, si no recuerdo mal. Y vamos a tener entre nosotros a un recién convertido. También, testimonios de ayer, de los años 50, y testimonios de hoy, del año 2018, lo que el Señor está haciendo con vidas entregadas a Él. Pues ahora sí quiero presentar a mis compañeras en esta noche, compañeras en la mesa, y tengo aquí detrás de la cámara, que tengo que aquí hacer un esfuerzo para ver a mi hermana Flavia. ¿Cómo estás, Flavia? Muy buenas noches, pastor, muy bien. Muy feliz de poder estar esta noche aquí para compartir este programa
cargado de cosas para aprender, para disfrutar, así que muy contenta. Así que se te ve feliz, ¿eh? ¿Sí, verdad? Sí, estoy feliz. Es verdad. Mi sí es sí. Así es, sí. Bueno, pues una cara nueva. Ustedes la van a ver por primera vez aquí en los estudios de Televisión Vida, aunque desde hace un par de semanas, si no me equivoco, tiene un programa aquí los viernes de 7 a 8 de la tarde que se titula Un lugar de paz. Así es, pastor, un lugar de paz. Bueno, pues tenemos aquí a Paz, que viene la que va a ese lugar, pues la tenemos aquí esta noche. Intentamos ir a ese lugar y intentamos... Acércate un poquito más. Me acerco un poquito, si me oigo un poco lejos. Sí. Y acercar también a los oyentes, a los hermanos, acercarse a ese lugar de paz que tenemos con el Señor. Y bueno, y gracias, contenta, animada y bastante con una expectativa buena, ¿no? De la noche que vamos a pasar aquí aprendiendo, conociendo el ayer y conociendo el hoy también. Así es. Fíjate lo que le dice el Señor en el profeta Isaías al pueblo. Dice: escuchadme los que anheláis la salvación, los que andáis buscando al Señor. Mirad la piedra de donde os tallaron, la cantera de donde os sacaron. Mirad a Abraham, vuestro padre, a Sara, que os trajo al mundo. Era uno solo cuando lo llamé, pero lo bendije y lo multipliqué. Entonces, la intención de Dios es que podamos mirar hacia el futuro, mirar hacia adelante, pero sin perder de vista las cosas de ayer, las cosas de atrás. Hace un tiempo el Señor me enseñó algo y eso un poco como que nos vacuna a nosotros de que algo pueda ser mérito nuestro. Y el Señor me hablaba de que muchas de las cosas que nosotros estamos cosechando hoy tiene su cumplimiento en personas que sembraron hace unos años y que hoy se está cosechando el fruto, no de lo que nosotros estamos haciendo, tanto de lo que estamos haciendo nosotros, sino del fruto que otros cosecharon, por causa de la honra demostrada a Dios de hombres y mujeres que dieron sus vidas, que invirtieron sus años, sus lágrimas, sus oraciones en esta tierra. Ahora nosotros podemos ver un fruto. Así que la actitud nuestra tiene que ser precisamente esa, seguir honrando a Dios en nuestro presente para que en nuestro futuro, que será el pasado de nuestros hijos y de nuestros nietos, ellos puedan ver algo de Dios. Así que sigamos mirando a Abraham y a Sara, sigamos mirando la piedra de la que fuimos arrancados, cortados, pero al mismo tiempo disfrutemos de lo que Dios tiene para nosotros en este presente. Compañera Leslie, por favor. No veo a Flavia. Tengo la sensación tiene la sensación yo como te veo en el monitor, pues te veo. Invisibilidad total. Oramos, Padre, gracias por este nuevo día, Señor, por este nuevo espacio, este tiempo de radio que nos permites estar aquí, Señor, disfrutar de todos los contenidos. Siempre que el contenido tiene que hablar contigo, Señor, nos emociona, nos apasiona, aprendemos, Señor, y la verdad es que hay tantas cosas que ignoramos, tantas cosas que están ahí para ser tomadas, que nosotros queremos en esta noche rescatar algunas de esas cosas y poder salir de este lugar edificados, bendecidos. Y pedimos, Señor, tu gracia, pedimos la unción de tu Espíritu Santo. Sí, Señor. Y que todo, Señor, sea hecho en ti, para tu gloria, para tu honra. Sí. Padre, que podamos aprender, pero también podamos ser muy edificados. Amén. Bendice, Padre, a cada persona que escucha, que ve en este momento y también en programas posteriores. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Pues ahí tienen nuestros teléfonos si quieren contactar con nosotros. 968-35-3030. 968-35-30-33 y un teléfono móvil 678
711683. One sovereign in power, who speaks with thunder. Bueno, pues ahora sí tenemos el gusto de poder presentar a una de nuestras invitadas esta noche aquí en los estudios de radio y televisión. Damaris Beliz está con nosotros. Como he dicho, ella es colaboradora y coordinadora de Puertas Abiertas en Murcia. Va a hablarnos un poquito acerca del ministerio Puertas Abiertas, aunque ya pues algunos de ustedes sabrán, porque en algún momento hemos entrevistado y constantemente estamos teniendo noticias de este ministerio. Pero bueno, tenemos aquí a una de sus representantes y es un lujo tenerte, Damaris, en esta noche. Buenas noches. Buenas noches, pastor. ¿Cómo estás? Muy bien, pues encantada de poder estar aquí para compartir con vosotros pues la noticia, ¿no?, de estar en este ministerio de Puertas Abiertas, y para mí también es un placer y un lujo poder estar aquí en Radio Televisión Vida. Pues Damaris, vienes con el propósito de anunciarnos algo importante que va a suceder aquí en Murcia, en España, entiendo también. Pero antes de ir al anuncio en cuestión, queremos que nos cuentes un poquito pues acerca de este ministerio Puertas Abiertas. ¿En qué consiste este ministerio? ¿Qué es lo que hacéis? Vale, Puertas Abiertas es un ministerio que se dedica al servicio de los cristianos perseguidos. Es un ministerio que lleva muchísimos años, más de 60 años, trabajando a nivel internacional, y a nivel de España está hace 10 años. Entonces, la idea es que, cristianos que no somos perseguidos, de alguna forma decirlo, ¿no?, o que suframos persecución, podamos estar en información y en contacto con ese tipo de cristianos que están realmente sufriendo a nivel espiritual, a nivel físico, a nivel político, y en muchos ámbitos, ¿no? Y Puertas Abiertas se encarga de poder transmitirnos esas noticias, transmitirnos pues información, y también llevando allí personal, llevando material, alimentos, todo lo que se pueda a esos países. Prácticamente ese es el trabajo del Ministerio de Puertas Abiertas. Ajá. Y pues hablando de persecución, porque hoy en día tristemente pues tenemos muchas noticias cada día más. Yo abro los boletines de noticias cristianas y es raro el día en el que no tenemos diferentes noticias de un lugar, de otro, de una nación, de otra, donde precisamente hermanos nuestros están siendo perseguidos. Y creo que hay hay una lista incluso de mundial de persecución. Pues háblanos un poquito en qué lugares se persigue más a los cristianos y qué es la lista mundial de la persecución. Vale, la lista mundial de persecución es una lista que saca Puertas Abiertas todos los años. Esto está basado en un estudio de campo que ellos tienen, pues con el propósito de analizar el objetivo de la situación que atraviesa más de 215 millones de cristianos. ¿Vale? Donde que se sufre diferentes tipos de persecuciones, se dividen en 3 tipos, que son persecución alta, muy alta o extrema. Entonces, Puertas Abiertas está ahí presente. Y yo te traigo como un resumen, no te digo números exactos porque Puertas Abiertas lo da general. No quiere dar números exactos de los países por salvaguardar a la gente que está allí, por si de alguna forma se enterasen o algo, pues ellos son muy, muy respetuosos o precavidos más que todo en ese aspecto. Entonces la lista de persecución son 50 países que son los que están sufriendo ahora mismo persecución, y yo te voy a decir los que han subido en este último año lastimosamente, que serían Turquía, es el país que estaban en el puesto 37 y ha subido al 31. Wow. ¿Vale? Turquía, después de un fallido golpe de Estado que tuvo en el 2016, ¿vale?, la población tiene cada vez más temor por este acontecimiento que hubo del gobierno. Y pues los cristianos y sus congregaciones se han visto muy afectados. En eso te hablo en Turquía. Esos son los motivos por el cual Turquía ha subido. Luego está
Kazajistán, que estaba en el puesto 43 y ha subido al 28. Y en Kazajistán la presión y la violencia hacia los cristianos, la verdad es que está creciendo muchísimo, porque los niveles de persecución se están acercando cada vez más a los otros países, como los otros países de Asia Central, o sea, de Kazajistán se están expandiendo a los países alrededor de este país. Luego tenemos en Malasia, que estaba en el puesto 31 y ha subido al 23. Porque ha habido secuestro de un pastor, de una pareja cristiana, entre otros muchos que han habido también incidentes. Luego se añade la creciente alarma entre los cristianos por el tema de la islamización, porque son países que están muy prácticamente dominados por el Islam. Y en este país, pues, eso hace crecer mucho la presión. Y la influencia de los grupos islamistas pues va aumentando y prácticamente ellos se sienten muy, muy atacados por este tipo de gente, ¿no? O de seguidores del Islam. Son naciones que no pueden convivir dos creencias, en este caso el Islam con otra creencia, porque hay comunidades religiosas que pueden convivir juntas, pero en este caso el Islam es una de las que parece que estamos nosotros y no más, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Y es una pena, ¿no? Y bueno, si te digo más, está Tayikistán, que estaba en el puesto 35, ha subido al 22, por leyes que están constantemente restringiendo la libertad religiosa. Y bueno, pues dan informes de ataques violentos a los cristianos, mismamente por las leyes. Y el tema que en estos países gobierno y religión de Islam suelen ir de la mano. Luego tienes a Egipto, no sé si, Egipto ha sonado mucho por el ataque de cristianos coptos, que no sé si había escuchado la noticia esa que decapitaron hace ya muchos años. Sí. Pues desde ese entonces hasta ahora, él estaba en el puesto 21 y ha subido al 17, y los islamistas intentan sembrar siempre el miedo entre los cristianos, con todo tipo de ataques morales, con explosiones incluso en iglesias a gran escala. Luego también, cuando tú declaras en Egipto que eres cristiano, en la vida social te afecta mucho. La vida social prácticamente te privan de todo. Si vas al supermercado, si vas a estacionar en un parking, ya saben realmente que tú, o sea, la vida social la vas a llevar así. Y lastimosamente en Egipto los tienen crucificados a los cristianos. Y aparte también, obviamente, el ataque en las iglesias y las explosiones, eso es constantemente. Y eso es algo normal que se vive. Pues compañeras, también si queréis hacer alguna pregunta a Damaris. Flavia. ¿Cuáles son los principales motores de la persecución? Vale, los principales motores son, varios factores, pero dos son violencia, ¿vale? La violencia es el motor que prácticamente lleva a los que son contrarios a los cristianos. Lo que es la violencia es lo que le guía. Y también el tema político, ¿vale? El tema político está muy complicado en esas zonas y influye muchísimo a la hora de a los cristianos estar pues en esa persecución constante. Y bueno, se toman muchos más factores y el motor para que hayan, pero principalmente son eso, violencia y política en esos países. Uh-huh. Y la lista, hablabas de la lista, Damaris, el número 1 sigue estando Corea del Norte. Sí, los 5 primeros que le dicen, o el top 5, aunque no me gusta decirlo así. Top 5 diabólico, ¿no? Sí, el top 5 diabólico. Son, el primero está Corea del Norte, aunque bueno, te empiezo de atrás para adelante, que es el número 5 es Pakistán, ¿vale? Es el país que está sufriendo ahora mismo continuamente persecución extrema, en forma de ataque, de asalto. Sobre todo han puesto leyes de blasfemia, es decir, el Islam en Pakistán es la religión número 1, y si tú blasfemas contra esa religión, pues vas directamente prácticamente a la muerte. Para ellos blasfemar es negarlo y ya está, ¿no? Sí, eso es blasfemar. Negar a Alá y ya está. O sea, ya con que tú digas que vas en contra del Islam, hay una ley que respalda incluso a tu familia, porque ellos sufren persecución dentro de su familia.
y fuera de la gente de la ciudad. Entonces cuando ellos dicen, voy en contra, soy cristiano, pues está blasfemando la ley, entre comillas, parte de eso. Y bueno, luego tiene Sudán también, que es el número 4 de esta lista, que bueno, el Sudán es un pueblecito que tiene las raíces prácticamente del Islam. Y más ahora con el presidente que se llama Omar al-Bashir, es un presidente que prácticamente ha dado la espalda a esos cristianos en esa zona, porque él es fervientemente musulmán, él es un hombre que supuestamente se postuló para poder acoger políticamente a todos, pero al final pues se le vio el plumero, como se dice, y él es 100% musulmán y a los cristianos prácticamente los ha dejado. Incluso a los cristianos en Sudán lo acusan falsamente de espionaje, acusan a muchos cristianos y es como el modus operandi de tratar de quitarlos de encima. O sea, una excusa, ¿no? La excusa de decir, oye, pues como sospechamos que es de espionaje, pero no son nada de espionaje, simplemente son gente cristiana y van y son arrestados y prácticamente las iglesias también se someten a constantes como controles del Estado. O sea, pero con el fin de cerrar y acabar con los cristianos en Sudán. Y claro, yo sé que es una pregunta un poquito que no se puede concretar, ¿no? Pero ¿cuántos cristianos sufren persecución hoy en día? Bueno, como te dije al principio, 215 millones. Son 215 millones de cristianos. 215 millones. Que sufren persecución alrededor del mundo. Es una cifra que Puertas Abiertas lo da, o sea, hace, como te digo, el estudio en ese campo, envía gente. Puertas Abiertas tiene, en la mayoría de esos 50 países, tiene gente trabajando allí que van informando de esta situación. El año pasado eran 200 millones, este año se ha sumado 15 millones más a esta. Que se dice pronto, 15 millones, madre mía. En un año se han sumado. Entonces, aproximadamente esa es la cifra. Y claro, estamos hablando de que niños, mujeres... Todo, niños, mujeres, hombres, desde los 0 años hasta los 100. O sea, eso no... A ver, como decía antes, Puertas Abiertas no hace los datos generales por salvaguardar a esta gente que está allí. Y lo bueno también, una de las cosas que cuando me llamó la atención a la hora de poder transmitir esto, ¿no? Y poder hacerme a cargo aquí en Murcia, de Puertas Abiertas, es que es un ministerio que no es muy, ¿cómo se dice? Gore, no sé cómo decirlo, pero es un ministerio que te muestra estadísticas y no te muestra tampoco en plan cristianos ahí muertos, sino que ellos son respetan mucho ese área. Sí que te muestran, cierta, porque hay mucho material. Si tú te metes a internet, pones puertasabiertas.org, hay mucho material, pero me gusta porque ellos son muy serios. O sea, ellos se lo toman muy, muy en serio y me gustó este ministerio que ellos te dan datos y aparte también es que muestran como si fueran tipo documentales, pero no tan extremistas, que a veces, que comentábamos antes contigo, que es que yo veo esos vídeos y a veces Claro. Que sí que es verdad, es la realidad, pero Puertas Abiertas te invita más que todo a poder enterarte estadísticamente y a poder orar en concreto por ciertas situaciones. Incluso uno de los cristianos, de unos pastores de Kazajistán, me parece que era, que él pedía no que orasen para que no le pasase nada malo, porque él lo tenía claro que le iba a pasar algo malo, sino para que Dios le dé la fuerza para poder enfrentar esa situación y que la gente del Islam pueda convertirse, aunque él tenga que dar su vida. O sea, porque hace muchas veces oramos, Señor, guarda a los que no les pasen nada malo o tal. No, él dice, no oréis por mí así, porque yo sé la situación que hay aquí, lo que hay, entonces no, esa oración, gracias, pero prefiero que ores por las personas que están en el Islam o en otra religión o el hinduismo o el budismo para que se conviertan realmente, porque son gente que ya, yo creo que el Señor las ha preparado de antemano, como dice, ¿no? De antemano ya nos ha preparado para cosas. Entonces, ya te digo, sufren persecución de todos los tipos de edades y de todos los tipos de iglesias que hay allí. Entonces es importante y me gusta por eso Puertas Abiertas, ¿no? Que él da estadísticas
generales y te da algo claro por lo cual uno tiene que interceder. ¿Y se ve, puedo? Sí, sí. ¿Se ve algún avivamiento con todo este tema? Ahí se recogen testimonios de que incluso esos mismos asesinos entreguen su vida o hay un cambio. A ver, a nivel grande no, pero sí que lo hay. Sí que hay algunos que al final entregan su vida. Me recuerdo que hubo el año pasado contaba unos testimonios de un hermano que era de Corea del Norte, que él era uno de los oficiales, que él cuenta en sus testimonios que él tenía un sistema, ¿no?, el cual tenía que hacer, pero al final, el Señor lo encontró, fue un encuentro con él sobrenatural, porque yo digo que en esos lugares tienen que ser un encuentro sobrenatural, porque las Biblias están escondidas, las iglesias son clandestinas, hay iglesias que son subterráneas, que eso es verdad, que Puertas Abiertas lo ha comprobado, que hay iglesias debajo de la tierra. Y este hombre se convirtió y fue por un cartel que como sabéis, en Corea del Norte siempre hay todo el rato es del presidente propaganda, ¿no?, de la dictadura. Pero fue como que el Señor fue un encuentro fuerte con él, y la verdad es que él cuenta, ¿no?, que fue muy duro, pero sí que entregó su vida porque fue un encuentro sobrenatural con el Señor. Y obviamente hay mucha gente que se convierte, y lo fuerte es que se salen del país. O sea, escapan, pero escapan para prepararse y luego volver al país para seguir compartiendo la palabra. Entonces, eso es algo que yo digo, Señor, en Corea del Norte, que eso es el número 1 en la lista de persecuciones, el número 1 con campos de trabajo forzoso, con torturas que sufren ellos ahí, pero aún así viviendo esa vida, ellos, que los que consiguen escapar se van, pero luego vuelven con mucho más ganas, con ese avivamiento que ellos quieren recibir. Y realmente hay un avivamiento. Es como que mientras más le dicen no, es como que mientras más siguen con ganas de decir sí, porque esto es la verdad, ¿no? Porque cuando uno encuentra al Señor, encuentra la verdad, la vida, y va más allá de lo material o de lo que te pueda rodear. Y dinos, Amaris, ¿de qué has venido a hablarnos? Vale. Además de todo esto, lógicamente. Sí, yo te he venido a hablar del Día Internacional de la Oración, que es el DIDO 2018. El año pasado se hizo también, pero este año, gracias a Dios, pues he podido llegar a más gente, y gracias a vosotros también la oportunidad de poder hablar de este programa. Hay son dos formas de las que puedes participar o la que se puede participar, ¿vale? El DIDO es una llamada a la oración convocada por Alianza Evangélica Mundial, ¿vale? Entonces la idea es de unir a los cristianos para que puedan interceder por nuestros hermanos que están fuera de las fronteras, en este caso en España, que están siendo perseguidos, de todo lo que hemos hablado. Y la Alianza Evangélica Española invita a la gente, a los cristianos que estamos aquí en España, para participar de dos maneras. Una, pues, coger y tomar un domingo del 11 de noviembre o 18 de noviembre, y que en tu congregación puedas tú llevar este evento, ¿vale? Que lo puedes hacer en una reunión, que tú tienes el material entrando en puertasabiertas.org, ahí tienes el material, te puedes descargar las pautas cómo llevar esa reunión. Y luego la segunda opción es el encuentro, que es por el que estoy aquí, ¿vale? Que es el 10º encuentro de la oración perseguida, ¿vale? Que será el día sábado 10 de noviembre a las 6:30 de la tarde en la Iglesia Betania Casa de Oración, que es más que está aquí al ladito, somos vecinos. Y el encuentro de oración, que es organizado por Puertas Abiertas, ¿vale? La idea es que, si no puedes venir a este evento, pues tienes la otra opción, o de hacerlo en tu iglesia, por X razones, o el pastor que no pudiera. Pero Puertas Abiertas invita a la gente y a los cristianos a que puedan unirse. O sea, da igual la denominación, da igual la iglesia, lo importante es que seas seguidor de Jesús y quieras unirte a esta causa. Claro. Porque realmente yo digo, al final Cristo viene por una sola iglesia. O sea, da igual
de donde seamos, ¿no? Y gloria a Dios por las diversidades que hay, pero yo digo, y bueno, hay puertas abiertas, ¿no? Que es importante porque se trata de unir a cristianos de diferentes iglesias y contextos en un solo lugar, ¿vale? Para que, obviamente, la oración dice cuán hermoso es habitar los hermanos juntos en armonía, ¿no? Uh-huh. Y donde 2 o 3 están, pues Dios está en ese lugar. Entonces, creo que es una oportunidad muy especial y muy bonita para poder unirnos como iglesia en España para clamar por nuestros hermanos perseguidos alrededor del mundo. Okay, ¿algún contacto para cualquier duda, aclaración? Sí. Bueno, el contacto es el mío, ¿vale? Podéis llamar al 657-357-313 o por WhatsApp o normal, ¿vale? Toda la información la tenéis en la web de puertasabiertas.org y ya está. O mi email también de .belis.castedo@gmail.com. Es Damaris Beliz, colaboradora y coordinadora de Puertas Abiertas en Murcia. Gracias por tu tu invitación y por todas esas estadísticas que vemos como este año han sufrido récords negativos para la persecución en el mundo. Pero sabemos que Cristo viene pronto y que Él está en control de todas las cosas. Te agradecemos que hayas estado con nosotros en esta noche. Y bueno, pues hasta la próxima, que tengas más cosas que contarnos. Amén. Pues muchas gracias, como dije al principio. Muchas gracias, guapas, y encantada de conocerlos. Gracias. Y de conocer el estudio. No sé si he sido muy cuadrada. No, muy bien, pero bueno, la idea era eso, transmitir la información, y de verdad gracias por vuestra ayuda y colaboración como Radio Televisión Vida aquí en Murcia. Gracias, Damaris, una vez más. Sí, muchos cristianos han experimentado persecuciones de no cristianos durante la historia del cristianismo. La persecución, pues no solamente a veces tenemos un marco, una idea de lo que es la persecución, pero puede referirse, por ejemplo, a un arresto sin garantías o encarcelamiento, azotamiento, tortura, ejecución. También puede referirse a la confiscación o destrucción de la propiedad o a la incitación a odiar a otros cristianos. Pero bueno, todo esto no nos tiene que sorprender y bueno, pues en algún momento Damaris hablaba de algunos hermanos nuestros en Egipto y en otros lugares, y yo recuerdo también la iglesia perseguida en China, donde los occidentales le decíamos: estamos orando por ustedes para que no los persigan, y ellos decían: no, por favor, no oren por eso, oren más bien para que en la iglesia de Occidente pues tenga un poquito más de persecución, para que se espabile un poco. Los cristianos saben que Jesús ya había anunciado que ese es el camino de los que le siguen. El Señor fue sincero con sus discípulos y también lo es con nosotros hoy, y sigue actual el versículo tan conocido de los labios del mismo Jesús, que decía: el que quiera seguirme, tome su cruz cada día y sígame. Y por supuesto, el discípulo no es mayor que su maestro, y si al maestro pues le han perseguido, a nosotros también nos van a perseguir y van a decirnos todo tipo de cosas, y eso va a ser el pan nuestro de cada día.
por supuesto queremos saludar a nuestros amigos que en este momento están conectados con nosotros cuando faltan 15 minutos para llegar a las 11 de la noche. Saludamos a amigos desde Estados Unidos, desde Alemania, Holanda, Rumanía, Puerto Rico, desde Colombia también tenemos conectados con nosotros y que nos están viendo. Pues enseguida les voy a decir, porque también nos gusta saber desde dónde nos están viendo. Desde Cataluña, muchos desde Cataluña, desde aquí cerquita, desde Murcia, Benidorm, Comunidad Valenciana, desde Águilas, desde Barcelona, desde Madrid, dentro de la geografía española, Cox, en Comunidad Valenciana, más desde Madrid, y saltando Europa, Alemania, Reino Unido, desde las Antillas holandesas, desde Rusia, Francia, muchos más, y Francia también, Ile-de-France, desde pues Polonia, Austria, y desde Estados Unidos también nos están viendo, algunos desde New Jersey, desde Illinois, desde Massachusetts, muchos. Así que les enviamos un abrazo muy fuerte, un saludo para todos. Estás en el programa Cosas de Ayer y Hoy y estamos hablando acerca de la persecución que hoy estamos sufriendo como cristianos, y ese avance de más de 16 millones de personas que desde el año pasado hasta ahora están sufriendo persecución. Pero hay que decir que la iglesia cristiana siempre ha sido perseguido, no la iglesia cristiana, sino el cristianismo. Yo creo que hay un espíritu que está contrario al cristianismo y que, dentro de todas esas persecuciones tenemos algunas desde el siglo I, Paz, ya entraditos en la iglesia primitiva. Así es. Dentro de las persecuciones judías, el Nuevo Testamento dice que los primeros cristianos, comenzando primeramente por Jesús, fueron perseguidos a manos de los jefes judíos de esa época. Uh-huh. Pedro y Juan fueron encarcelados por los jefes judíos, incluido el sumo sacerdote Ananías, quien no obstante los liberó más tarde. Eso lo encontramos en Hechos 4. También relata el Nuevo Testamento la lapidación del primer mártir, Esteban, por miembros del Sanedrín. Su ejecución fue seguida de una gran persecución. La razón más probable de las persecuciones es que los judíos cristianos predicaban el inminente regreso del rey de los judíos y el establecimiento de su reino. A oídos romanos, tal conversación era sediciosa. Los romanos dieron a los judíos en ese tiempo un autogobierno limitado. Las principales obligaciones de los líderes judíos eran recolectar impuestos para Roma y mantener el orden civil. Así, los líderes judíos tendrían que suprimir cualquier conversación sediciosa. A menudo, cuando los líderes judíos no suprimían los conatos sediciosos, eran enviados a Roma para ser juzgados. Y Roma también fue una nación que persiguió a los cristianos también en el primer siglo. Con la expansión del cristianismo, la Iglesia sufrió un sinfín de vejaciones por parte del Imperio Romano desde el 64, bajo Nerón, hasta la época de Constantino. En la segunda década del siglo IV, fundamentalmente bajo los emperadores Nerón. Aquí tenemos nombres tremendos de los que estaban ahí. Muy romanos. Muy romanos. Mira, los voy a decir. Domiciano, Trajano, Marco Aurelio, ese es más normalito, sí. Septimio, Severo, Maximino, Tracio, Decio, es que está complicado. Es un trabalengua. Valeriano, Aurelio y Diocleciano. Las persecuciones... Como nombres que no le vamos a poner a nuestro... Sí, hombre, son nombres un poco que, podemos traerlos delante, traerlos ahora, ¿no? Sería pobrecitos. Pero eran nombres de ese tiempo. Fíjate que en las persecuciones romanas
contribuyen una serie de medidas destinadas a limitar la expansión del cristianismo o a extirparlo radicalmente del imperio. Claro. Dichas persecuciones llevaron a innumerables cristianos, los mártires, a la muerte por confesar su fe. Eso pasa aún, ¿no? Por eso son perseguidos Claro. todos los que están siendo perseguidos ahora en el mundo. Es por hablar de su fe y nada más. No es por otra cosa, sino que por confesar a Jesucristo. Sí, fíjate que hay unas argumentaciones de Marco Aurelio, que fue uno de los grandes emperadores de Roma, de Galeno, Luciano, Peregrino, Proteo y especialmente de Celso. Los tres últimos precisamente escriben sus obras en la segunda mitad del siglo II y se pueden condensar así, de esta forma. Fíjate, ser salvado de la falta de sentido de la vida, del desorden, de las vicisitudes, de la nada, de la muerte, del dolor, se puede dar tan solo en una sabiduría filosófica por parte de una élite de raros intelectuales. Es decir, estos temas tan profundos solamente pueden tratarlos gente que está versada en la filosofía, que tienen la costumbre de pensar de otra manera. Entonces, el hecho de que los cristianos pongan esta salvación en la fe en un hombre crucificado en Palestina y proclamando resucitado, ahora es una locura. Entonces, el hecho de que los cristianos crean en el mensaje de este crucificado dirigido preferentemente a los marginados y a los pobres, se le decía antiguamente el polvo humano, a este tipo de personas, marginados, pobres. Esta sociedad bien escalonada en forma de pirámide y considerada orden natural, decía Marco Aurelio que es otra locura intolerable, que causa fastidio, que lo trastorna todo, y decía, a los cristianos hay que eliminarlos como destructores de la civilización humana. Wow. Fíjate qué declaración, cuando los cristianos siempre han sido, claro, los cristianos bíblicos, porque hemos presenciado otro tipo de cristianos que vamos a ver ahora que se las traen, ¿no? Que eran cristianos, que eran terribles. Y eso sucedió y bueno, pues hay toda una historia por delante de lo que nos habla del primer siglo hasta, pues precisamente este siglo donde estamos, el siglo XXI, donde sigue esa persecución creciente. Yo creo que han habido quizá persecución que durante etapas de la historia se ha arreciado, en otras etapas quizá ha menguado un poco, pero nunca ha desaparecido. Parece que es algo que va aumentando día a día conforme se va acercando el día de la segunda venida de Jesús, se va acercando y se va arreciando la persecución que hay contra los cristianos. Y en esta noche queremos hablar de uno de esos pueblos o uno de esos movimientos cristianos que fue muy perseguido. Hablamos de la historia de los hugonotes. Los hugonotes es la primera comunidad cristiana en el territorio francés. Fue la de Mons, no sé si lo digo bien, seguramente no, pero fundada en 1546 según el modelo de la comunidad de Estrasburgo. La iglesia hugonote en París fue fundada en 1555 y a pesar de la persecución se incrementó su número. Parece que es como una regla, ¿no? Que cuanto más persecución hay, más creyentes se hacen, o hay más fruto de ese cristianismo que predicamos, ¿no? Seguro. Nosotros en la actualidad también vemos que cuando recurrimos a Jesús, a llegar a Él, es en la dificultad. Y cuando hay un avivamiento es siempre cuando hay detrás pues una persecución, un dolor, una enfermedad. Y así es la forma en la que yo particularmente
creo que Dios se puede mover en nosotros, ¿no? En esa dificultad, en esos problemas que nos pueden venir a la vida. Y en estas persecuciones, mismamente Jesús fue muy perseguido, y por esa persecución y su sacrificio, ¿cuántos estamos hoy por hoy, ¿no? Y con esa herencia inamovible por una eternidad, y por lo que nuestra compañera Damaris decía también, por toda esa persecución en esos países, pues hay un avivamiento también, ¿no? Porque no todo el mundo, considero, y que no todo el mundo es capaz de dar su vida por un hombre que no ve y que no toca, ¿no? Y ahí queda, como decir, no tienen que estar tan locos para que en esta multitud, niños y no tan niños, por no negar a Jesús, dejen sus vidas ahí. Pues no te has equivocado de emisora. Precisamente esta es la introducción a un gran teatro, gran ópera en 5 actos con música de Giacomo Meyerbeer. Esta fue estrenada en el Teatro de la Ópera de París el 29 de febrero de 1936. Y precisamente lo que está hablando es, o lo que están cantando, es precisamente cómo van a conspirar o cómo van a matar a los protestantes. Esta iglesia protestante en Francia celebró su primer sínodo en 1559, al que asistieron 72 delegaciones, representando a todas las provincias del reino, elaborando una confesión de fe que estaba muy influenciada por las ideas de Calvino. En esta ocasión, en 1555, corría ese año, había 15 iglesias representadas, pero pues prácticamente pues, hablamos de 6 años más tarde, había 2.150 congregaciones. Wow. O sea que creció el número de protestantes en Francia, lo que supuso que la Iglesia Católica, o por lo menos algunas representaciones de la Iglesia Católica, no estuvieran muy a favor o muy contentas con este hecho. Tras la masacre de Bassi, donde una congregación de hugonotes reunidos clandestinamente para adorar fue masacrada por los soldados de la familia Guisa, una de esas familias con mucho poder en el París de esa época y que estuvo en contra del cristianismo, ella declaró que no había esperanza sino en Dios y las armas. En Orleans, el 12 de abril de 1562, los dirigentes hugonotes firmaron un manifiesto en el que señalaban que como leales súbditos eran empujados a tomar las armas por la libertad de conciencia y a causa de la persecución. De esta manera comenzó en Francia un periodo convulso conocido como las guerras de religión, que duraron hasta finales del siglo. El incidente más famoso fue la matanza de San Bartolomé, cuando en la noche del 24 al 25 de agosto de 1572, y tras un consejo en el que estuvieron presentes Catalina de Médicis, reina madre, el rey Carlos IX, el duque de Anjou, más tarde Enrique III, y esta familia Guisa, se desató una masacre en la cual Coligny y casi todos los dirigentes hugonotes fueron asesinados en París. En los meses siguientes, también por toda Francia se sucedieron los altercados y los hugonotes fueron asesinados por miles. Hay diferentes frescos que
que se pintaron en esa época, poesías incluso que se relataron, hablando precisamente de este incidente, la matanza de San Bartolomé. Los supervivientes resolvieron presentar resistencia y un partido político hugonote se formó cerca de Nimes en 1573. Al principio los hugonotes pensaron que la corona de Francia pasaría a un hugonote, pero cuando se dieron cuenta de que tal cosa no iba a suceder, lucharon por la libertad religiosa y civil. La guerra se reinició tras la matanza de San Bartolomé y continuó con breves intervalos, a través de todo el reinado de Enrique III, que sucedió a Carlos IV en 1574. Las vacilaciones de Enrique provocaron la formación de una santa liga contra los hugonotes. Tras el asesinato de Enrique III en 1589, la corona recaía en Enrique IV, protestante, quien pudo alcanzar el trono tras abjurar, ¿se dice así?, del protestantismo y aceptar el catolicismo, privando así a la Liga de su pretexto para rechazarlo. Tras 40 años de lucha, los hugonotes obtuvieron la Declaración de Libertad Religiosa, promulgada por Enrique IV en el Edicto de Nantes en 1593. O sea que les costó, ¿verdad? Les costó a los hugonotes poder tener esa libertad religiosa sin ser masacrados, sin ser perseguidos. Y eso ha quedado para la historia como algo que, bueno, pues que nunca tendría que suceder, pero que, bueno, pues sucedió. Y finalmente, en octubre de 1685, Luis XIV revocó el Edicto de Nantes, lo que provocó para Francia la pérdida de más de 400.000 ciudadanos franceses que eran hugonotes. O sea que había un buen número de cristianos que, como decimos, seguían la doctrina de Calvino, y muchos emigraron a Inglaterra, Prusia, Países Bajos y América, convirtiéndose en buenos ciudadanos de estos países. Y ahí tenemos en la historia también persecución. Yo creo que hay cosas que nosotros no sabemos, que no entendemos. Personalmente, cuando oigo que hermanos nuestros están siendo perseguidos, masacrados por su fe, pues no sé si os pasa a vosotros, pero a mí me sube como una ira santa, ¿no? Si podemos utilizar esas dos palabras juntas, ira y santa, yo creo que no, pero es para hacernos entender un poco lo que puede sentir una persona cuando vemos injusticias que se cometen hacia nosotros, porque cuando se lo hacen a un hermano nuestro en la fe, pues por supuesto que lo están haciendo a nosotros también. ¿Y hasta qué punto es necesario? Señor, pero ¿por qué no actúas? Señor, ¿por qué no de alguna manera no mueves tu mano y que haya paz y que todos podamos vivir en armonía y que todo pueda ser pues como en las películas más felices, ¿no? Que todos podamos convivir en paz y en libertad. No sé qué opináis vosotras, no sé si sentís eso igual o qué explicación o qué razón me podéis dar. Explicación no podemos darla solo con nuestro raciocinio que es muy corto al poder querer defender nuestra fe, ¿no? Pero sabemos que como esta es la verdad, como Jesús es la verdad y cuando lo conoces ya no importa nada. No hemos vivido persecución, antes hablábamos eso fuera del aire. Todavía nosotros vivimos un evangelio tan light, por decirlo de alguna manera, ¿no? Porque tenemos tanta libertad para poder expresar nuestra fe y lo hacemos así, en libertad, que no podemos entender
¿no? Cuál es lo que padecen ellos en esta persecución, pero sabemos que siempre va a haber persecución porque Jesús es la verdad, porque Jesús murió y nos dio vida. Y cuando se le revela a una persona, esa persona es capaz de morir por esa verdad, porque sabe que este mundo se termina y porque también el que sabe la palabra de Dios es el enemigo, ¿no? Dice la Biblia que los demonios conocen la verdad y tiemblan porque saben que Jesucristo vuelve, porque saben que lo que Él hizo es el sacrificio que permanece para siempre y todo el que lo acepte es salvo. Entonces, lo que hace es tratar de eliminar a los que conocen la verdad. Esa es la única respuesta que puedo tener para eso. No sé cómo podemos hacer, cómo actuaríamos nosotros si tuviéramos que pasar por la persecución que están viviendo alrededor del mundo nuestros hermanos, aunque sabemos que también vendrá para nosotros, ¿no? En algún momento. No sabemos si lo pasaremos nosotros o nuestros hijos, pero yo creo que en ese momento es el Señor que te reviste de ese poder, de esa valentía, como a Esteban, ¿no? Cuando lo estaban apedreando y él no dijo nada, no se defendió. Yo digo, es que nos tendríamos que defender, es que nos tendríamos que levantar en armas como se levantaron aquí los hugonotes y defenderse. ¿Qué tendríamos que hacer? No sabemos qué es lo que haríamos en ese momento, ¿no, pastor? Ya sabemos que tenemos que orar, que es un arma poderosa, pero llega un momento de que tú dices, lo aguanto, Señor, las torturas o que puedan hacerle algo delante de ti a tu hijo, yo qué sé, tantas cosas que pueden pasar que no caben en nuestro raciocinio, pero yo creo que es tan perseguida porque es la verdad. Están perseguida, no nuestra religión, porque a los que no conocen al Señor, para ellos es una religión más, ¿no? Lo nuestro. Por eso es perseguido, porque Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y quieren destruirla, porque yo no veo que quieran, que persigan a otras religiones. No veo que quieran destruir otras religiones, sino que siempre es en contra de Jesús, de los cristianos. Bueno, pues ahí teníamos esa ópera preciosa. Alguien decía, oye, que está saliendo ópera en la radio, ¿qué pasa? Bueno, pues sí, éramos nosotros. Y encima en francés que no entendíamos un poco nada. Que no se entiende ni papá. Hemos andado contigo, Señor, por sendas antiguas, sendas preciosas. Mirando la senda. Pues en la segunda hora tenemos una entrevista muy especial. Bueno, tenemos dos entrevistas. Una entrevista grabada en el año 2009 a una mujer que enterramos la semana pasada, el jueves pasado, pero que nos ha dejado un legado, muchos años, decenas de años de testimonio, de predicación del Evangelio, de oración. La verdad, todo un ejemplo de vidas. Y tenemos otro testimonio reciente, de este 2018. Así que, pues en Cosas de Ayer y Hoy, después de esta pausa, vamos a hablar acerca de testimonios de ayer y de hoy, algo que seguro que no nos va a dejar indiferentes. Pero quiero bendeciros con una canción muy bonita, un vídeo que si tienes la oportunidad de estar ahí viendo, seguro que te va a bendecir también. Es de Yashira Guidini y se titula Te seguiré. Es ahí donde quiero andar. Pues vamos con esa pausa, enseguida regresamos aquí en Radio y Televisión Vida. Hasta ahora.
alabanza sin igual, pues el desierto me ha enseñado tu fidelidad. He visto muy de cerca mi fragilidad, tomando forma en tu abrazo y en tu sanidad. Me llevas lejos, más allá de lo que nunca imaginé. En mi desierto te encontré. Si tu diestra me ha traído hasta aquí, no puedo callar, no puedo callar. Si tu mano hasta aquí me ayudó, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Canto una alabanza sin igual, pues el desierto me ha enseñado tu fidelidad. He visto muy de cerca mi fragilidad, tomando forma en tu abrazo y en tu sanidad. Me llevas lejos, me llevas lejos, más allá de lo que nunca imaginé. Oh, dilo, en mi desierto te encontré. En mi desierto te encontré. Si tu diestra me ha traído hasta aquí, no puedo callar, no puedo callar. Si tu mano hasta aquí me ayudó, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Camino a la luz de tu amor, tuyo soy, tu sangre me limpió y me compró. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Si tu diestra me ha traído hasta aquí, no puedo callar, no puedo callar. Si tu mano hasta aquí me ayudó, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La cruz está ante mí. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. No vuelvo atrás, no vuelvo
Amén. Preciosa canción. En esta hora, cuando sobrepasan 16 minutos de las 11 de la noche, estás en el programa Cosas de Ayer y Hoy. Toys on the living room floor for the 15th time today. Matching up socks, sweeping up lost Cheerios that En got esta segunda hora queremos abordar testimonios de ayer y hoy. Y como anticipamos antes de la pausa, tenemos dos testimonios muy especiales. Uno de una anciana que ya está con el Señor. Precisamente el 1 de noviembre fuimos a honrar la memoria de esta gran sierva de Dios que durante casi 60 años estuvo en los caminos de Dios y estuvo, fue una mujer de oración, una mujer de testimonio, una mujer donde, una mujer de verdad, donde siempre la verdad estaba en sus labios, el testimonio de Jesús y lo que Dios había hecho en ella. Entonces queremos reproducir algunas de esas palabras, de dónde nació, cómo fue su infancia, situada en los tiempos de la guerra, cómo conoció a Jesús y qué dificultad precisamente había en esa época para ser cristiano, también los llamados protestantes eran como bichos raros, eran como personas que portaban algún tipo de enfermedad contagiosa que nadie se quería acercar a ellos. Así que lo que vas a escuchar es una entrevista que nuestro pastor Juan Carlos le hizo a Basilia por allá corriendo el año 2009 y que en este momento tenemos la oportunidad de reproducir. Así que te presentamos esta entrevista. Y queremos mirar para atrás, no poniendo el corazón en cosas del ayer, pero sí recordando la obra que el Señor ha hecho en los días de antaño, en los días de ayer, esas sendas antiguas que están ahí para que las sigamos andando. Y saludamos a nuestra hermana desde Águilas, Basilia. Muy buenos días, Basilia. Buenos días. Y feliz año 2009. Gracias, igualmente. Feliz año. Y estamos con Basilia, dos veteranas, Basilia e Isabel, siervas de Dios en Águilas. Y queremos recordar esas cosas que el Señor ha hecho en España, esas cosas que el Señor ha estado enseñando desde tiempos antiguos, sus sendas, el buen camino que debemos de andar, conocer quién es Basilia y quizás también cómo fue que conociste al Señor. ¿Eres natural de dónde, Basilia? ¿Dónde naciste? Soy natural de un pueblo de la provincia de Badajoz llamado Calera de León, limitando con la provincia de Huelva y Sevilla. Así que extremeña. Sí, extremeña. Muy bien, de nacimiento, aunque has vivido muchos años en Madrid, ¿no es así? Sí, desde niña en Madrid, hasta que vine a Águilas, claro está, llevo 23 años en Águilas. Estamos hablando, si no es muy indiscreto, que tienes ¿cuántos años, Basilia? Pues he cumplido 83 el 28 de octubre pasado. Hemos conocido ya por algunos años tanto a Basilia como a Isabel y ha sido un gozo el poder hablar de tantas cosas, tantos testimonios de la obra del Señor, su poder. Ellas siguen al pie del cañón como intercesoras, como mujeres de la palabra y nos gustaría pues conocer un poco, háblanos de ti, de tu vida, de cómo conociste a Jesús, cómo fue un poco brevemente tu infancia, en qué contexto fue que la palabra de Dios se te reveló. Bueno, mi infancia realmente, cuanto en mi casa, pues siempre
he dado gracias y doy gracias al Señor por aquellos padres que me dio tan maravillosos, ¿no? Y que me supieron guiar en el temor de Dios, aunque ellos, como católicos realmente, ¿no? Pero eran temerosos de Dios. Y bueno, mi infancia fue ya desde que yo recuerdo de muy pequeña, tenía una verdadera hambre y sed de Dios, ¿no? Y de las cosas del Señor. Pero bueno, dentro de lo que yo conocía, lógicamente, pero anhelaba más, ¿no? Y bueno, el Señor conoce los corazones y a su tiempo el Señor se manifestó a mi vida. Bueno, pasó la guerra y todo esto, ¿no? Y yo tenía 26 años cuando conocí al Señor como mi Salvador. Ha hecho el día 8 de diciembre 57 años que di mi vida al Señor. Sí. Y bueno, en la guerra yo perdí a mi padre, ¿no? Y entonces mi infancia de ahí en adelante fue bastante dura, ¿no? Y ¿cuántos hermanos erais? Bueno, hemos sido 5, yo no he conocido nada más que a 3, yo soy la quinta, he conocido a 3. Así que tu madre tiró para adelante con todos vosotros. Sí, bueno, mis hermanos, yo soy, como te digo, la número 5, entonces mis hermanos eran mayores que yo y estaban ya en Madrid, mis hermanos pasaron la guerra en Madrid. Y en cambio mi madre, mi padre y yo estábamos en el pueblo, como ya he dicho, ¿no? En Extremadura. Y fue en el principio de la guerra que ya perdí a mi padre y mis hermanos pues estaban en Madrid, lógicamente. Tuvimos todo ese tiempo de guerra sin saber unos de los otros. Fue un tiempo difícil. Sí. Fue un tiempo de pasar hambre también. Sí, bueno, sinceramente, yo durante la guerra no pasé hambre. Lo que fueron los 3 años de la guerra, yo no pasé hambre. Y porque estaba en el pueblo había otras posibilidades, un pueblo realmente pequeño. Y bueno, después vine a Madrid, terminase la guerra, terminó en abril, y en agosto, pues mi madre y yo ya vinimos a Madrid, y bueno, ahí en Madrid, a partir de entonces ya así empezó la escasez de todo y el hambre, lógicamente. Y de verdad, en la posguerra sí pasé muchísima hambre y muchos días sin comer. Sí. Pero gloria al Señor, Él nos estaba sosteniendo. Pues ahí teníamos la primera porción de esta entrevista a Basilia. No sé si tenéis algo que destacar en estas primeras palabras. Yo realmente que conocí en varias ocasiones a esta mujer y me impactó porque se ve en los rostros de las personas cuando están llenas del Señor, ¿no? Y esa oración que siempre, dime tu nombre y para estar orando por ti. Sí. Y me impactó y la verdad que un cristiano desde los 26 añitos, como dijo, hasta 91, estar ahí fiel en el Señor con todos esos obstáculos. Habrá pasado esa mujer pruebas y dificultades, porque nosotros con pocos años que llevamos en el Señor hemos pasado pruebas y dificultades, ¿no? Y una trayectoria tan fuerte, ¿no? Con una vida así, a mí me sobrecoge, me impacta e incluso me alienta y me infunde de perseverar, ¿no? De poder llegar como dijo Pablo, ¿no? He corrido la carrera y poder llegar a esa edad como ella, porque estaba fuerte y estaba lúcida en las cosas del Señor, y eso es lo importante, de llegar a esa edad con ese testimonio, ¿no? Siendo una guerrera, perseverando y poder decir, bueno, ya he llegado a la meta, he alcanzado el propósito, ya es mi tiempo de volver y volver con la corona, ¿no? Dice, séme fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida.
Sí, pues vamos a escuchar la segunda parte ante la pregunta, ¿cómo conociste al Señor? ¿Cómo fue que conociste en una forma personal al Señor, esa conversión de tu vida? Bueno, pues mira, yo cuando cumplí, después de yo haber cumplido los 14 años, que es cuando se podía uno colocar, empezar de aprendí en algún oficio, pues entré en un taller de costura, pero después mi madre se enfermó bastante enferma y tuve que dejar para estar cuidando a mi madre. Así fueron pasando los años y me coloqué después en un taller de tapicería, ¿no? Bueno, y decoración. Y ya tenía yo entonces 25 años y llevaba un año en el taller cuando llegó una jovencita de 14 años, una aprendiza, ¿no? Y esta fue la que me habló del Señor, ¿no? O sea, bueno, fue muy, como yo ya he dicho, yo tenía verdadera hambre y sed de Dios, y aunque yo era una católica practicante y fiel, ¿no? Yo no era una católica como hoy, que la mayor parte de los católicos dicen llamarse católicos, pero no son siquiera practicantes, ¿no? Sí, yo era practicante procurando cumplir con todos los, digamos así, los mandamientos de la Iglesia, ¿no? Entonces, había algo en mí, esa sed de Dios continuaba, y hasta tal punto que cuando en el momento de la consagración, esto se hacía entonces de rodillas, ¿no? Y yo de rodillas siempre clamaba al Señor, y había este clamor en mí, y yo no sabía por qué era esto. Después, cuando he conocido al Señor, es cuando he sabido el por qué era ese clamor. No era yo, era el Espíritu en mí clamando, ¿verdad? Yo decía, Señor, si hay algo más que esto, yo lo quiero. Yo no sabía nada del Evangelio, no sabía nada porque en aquellos tiempos los católicos estábamos, si leíamos la Biblia o en fin, teníamos algún contacto con los llamados protestantes, entonces se nos consideraba como herejes y se nos excomulgaba. Sí. ¿No? Entonces, y yo no sabía nada en absoluto, ¿no? Pero había ese clamor en mi alma de que si había algo más que eso, yo lo quería, lo anhelaba. Entonces, como te digo, esta joven de 14 años te habló. Esta joven de 14 años, pues llegó al taller como aprendiza y ella empezó a los 2 días o 3, empezó a cantar un corito, ¿no? Unos cuantos coros. Y a mí eso me llegó mucho porque yo me gustaba y yo pensaba, no decía nada, pero pensaba, pues esto nunca yo lo he oído en la iglesia, estos cantos, ¿no? Y yo que era asidua a asistir, ¿no? A la iglesia, pues y era algo hasta, pero no me atrevía a preguntarle, ¿no? Me parecía un poco violento preguntarle, pero ya llegó un momento, el segundo o tercer día era que ella estaba en el taller, que cantó, voy caminando al cielo, no vuelvo atrás, y aunque me llamen un protestante, no vuelvo atrás. Entonces eso fue que a mí me dio un poco de luz, porque sí, yo había oído una vez de los protestantes a una prima hermana de mi madre, no es que ella era convertida, pero que le contaba a mi madre que había estado en un bautismo, precisamente en la asamblea de hermanos, y ella le contaba a mi madre que había estado en ese bautismo y le dijo, mira, desde luego ellos
tienen más fe que nosotros, porque nosotros, ellos creen en la resurrección, en que un día vamos a resucitar y a estar con el Señor. Y nosotros, en cambio, recitamos el credo, pero realmente no lo creemos. Y esto quedó así, ¿no? Y cuando esta joven, ella cantó este coro, pues entonces eso me trajo a la mente esa conversación de esa tía mía con mi madre, y yo dije, entonces Rosita debe ser protestante, pensé. Pero ahora sí me atreví y le pregunté, Rosita, ¿tú eres protestante? Y ella me dijo, bueno, eso nos llaman protestantes, pero nosotros no protestamos de nada, ¿no? Y entonces yo le dije, bueno, perdona, yo no he querido ofenderte, bueno, esto así hablamos, ¿no? Y entonces ya... Nosotros no protestamos de nada, ¿no? Muy interesante. Bueno, pues resulta que esta Rosita estuvo insistiendo, invitando a Basilia a las reuniones, diciendo, Basilia, tienes que venir a una de nuestras reuniones, y Basilia pues siempre se negaba por causa de eso, porque estaba mal visto que un protestante... Tenía miedo. O sea, estaba mal visto que un católico fuera a una reunión de protestantes, ¿no? Así que, bueno, pues al final Basilia se decidió y fue a una de esas reuniones, y le pasó algo muy, muy gracioso. Vamos a escucharlo. Que me fue muy extraña la manera de orar, ¿no? Porque además oraban todos al unísono, aunque había los que oraban individualmente, ¿no? Pero como repetir una oración, ¿te refieres? Sí. Que dirigía un pastor o un líder. Sí, y no, incluso los creyentes, había creyentes que se sentían orar y oraban, ¿no? Se levantaban y oraban. Pero en cambio, todos al unísono había una oración unida, ¿no? De alabanza y tal al Señor. Entonces, eso para mí era muy extraño. Venía de la Iglesia Católica y tú sabes, ¿no? Era tan extraño. Y yo, sinceramente, pues gracias al Señor por la gracia y la misericordia del Señor, ya desde niña fui muy sincera, decía siempre lo que sentía, ¿no? Y cuando se terminó la reunión, pues el pastor vino y me saludó, bueno, todos con mucho amor. Lo que me llamó muchísimo la atención fue el amor que allí había, ¿sabes? Y el pastor me preguntó, joven, ¿qué tal? ¿Le ha gustado y tal? Y yo le dije, bueno, sí, me ha gustado la exposición de la palabra de Dios, pero lo que no me ha gustado es cómo oran ustedes. Anda. Y él dice, ¿por qué? Y yo, fíjate, te vas a reír con las palabras, ¿no?, que voy a decir, pero fue así, ¿no? Como te he dicho, yo he dicho lo que sentía, ¿no? Y yo le dije, pues sencillamente es que la manera que ustedes tienen de orar parece que es que les duele a todos la tripa. Así se lo puse, él se echó a reír, ¿no? Parece que os duele a toda la tripa, ¿no? La manera de orar. No sé cómo orarían, ¿no? La verdad. ¿Cómo es eso? Pues con gemido o con intensidad, ¿no? Con Quizá. intensidad, sí. Claro. Bueno, pues al final de todo, Basilia se decidió y dijo, quiero seguir a Cristo. Le pedí a mi madre el dinero para el cine, ella me lo negó, porque no podía ser, realmente la situación era económica, estaba mal. Y entonces yo pensaba, ¿y qué voy a hacer esta tarde? Otra amiga que tenía no me gustaba su compañía. Y entonces ya de repente dije, pues voy a ir a ver qué es ese culto de jóvenes. Y así fue que fui a ese culto de jóvenes. Y en ese culto de jóvenes, donde había unos 40 jóvenes entre chicas y chicos. Y estamos hablando en Madrid, ¿verdad? Sí, estoy hablando de Madrid, y en un tiempo que había realmente un avivamiento en el año 51. Y entonces, bueno,
hicieron la exposición de la palabra. Los jóvenes todos estuvieron dando testimonio de cómo el Señor los había bendecido en esa semana y tal. Y bueno, esto empezó a llegar a mi corazón, ¿no? Y cuando hicieron la exposición de la palabra, un poco de la palabra, pues bueno, la palabra me estaba hablando, ¿no? Pero yo decía, bueno, eso lo están diciendo por mí, pero yo aquí no me conoce nadie. Como saben, solamente Rosita y de poco tiempo. Te estaba hablando el Señor. Me estaba hablando el Señor. Pero con todo, pues después terminó, ya al terminar hicieron antes de la oración final, pues había un misionero sueco y hizo la invitación y dijo que si había allí algún joven o alguna joven que quería entregar su vida al Señor, que se pusiera de pie, se levantara la mano y se pusiera de pie. Y bueno, mi querido hermano, fue algo tan maravilloso, yo no pensaba ni mucho menos, pero de repente fue un poder, no sé, como un relámpago o algo, ¿no?, que vino y me levantó del banco y entonces yo dije... Porque me imagino que para dar ese paso tuviste que romper muchos prejuicios, temores, sí, tradiciones. Tradiciones, tantas cosas, ¿no? Y además, pues, en fin, porque éramos herejes, bueno, era algo terrible, ¿no? Y ya en mi casa, como ya había estado el miércoles, yo les dije que bueno, que había estado en esa reunión de los protestantes, y bueno, mi hermano se alarmó tantísimo, me dijo y tal. Y bueno, pero yo no, o sea, es que tampoco yo sentía levantarme, pero un poder extraordinario vino mi hermano como un relámpago o algo que me levantó del banco y me encontré de pie y diciendo, yo quiero seguir a Cristo. No dije, como dijeron, aceptar a Cristo o algo así, o ser salvo. No, yo dije, yo quiero seguir a Cristo. Y bueno, fue algo tan glorioso, mi hermano, tan maravilloso, que bueno, hace 57 años y todavía no he podido olvidar ese momento, ¿no? Es algo muy... Pues ahí, fíjate, 67 años después, tenemos con nosotros en los estudios de Radio y Televisión Vida a una persona que, bueno, pues le ha dicho sí al Señor y está, como podemos decir, recién sacado del horno, ¿no? Aquí tenemos a Javier. ¿Cómo está, Javier? Hola, muy buenas noches. Bien, muchas gracias. Pues un gusto poder saludarte y, bueno, que nos acompañes en esta hora, Javier, y bueno, pues cuéntanos un poco, espérate que tengo a Basilia todavía por aquí dando guerra, muy bien. Bueno, el testimonio es como de 3 o 4 programas duró el testimonio de Basilia. Y Javier, cuéntanos un poco cómo estás y bueno, qué es lo que ha pasado contigo, porque de unas semanas para acá tu vida ha cambiado. Mucho, sí. Es un año muy intenso, está siendo un año muy intenso en mi vida y claro, un poco, bueno, yo escuchando a Basilia me siento un poco como que soy un bebé, ¿no?, espiritualmente, pero bueno, os puedo decir que yo de siempre he sido un buscador, he sido una persona que de pequeño tenía una inquietud, quería saber el porqué de las cosas, no me conformaba con lo que veía, no sé, en el colegio. Yo necesitaba saber. Y mi vida ha sido un poquito dando tumbos. Voy a resumir un poquito el pasado y ya me centro en este año, ¿no? Claro, muy bien. Por ejemplo, cuando iba al colegio, yo fui a un colegio católico y tenía esa necesidad de expresar con poesía. Hice algunas poesías a Jesús, a María.
Luego hice poesía, pues eso, lo típico, poesías de amor. Tenía como necesidad de escribir. Tenía como una sensación de soledad, necesitaba algo que nadie me lo podía dar. Y entonces, digamos, me enganché a la música clásica, sobre todo empecé a escuchar música, aprendí, fui a una academia, empecé a aprender piano. Y en mi adolescencia, pues, no era una persona a lo mejor de salir a discotecas, pero yo me quedaba en casa, me ponía un disco, otro disco, y yo preguntaba ¿por qué? ¿Pero qué sentido tiene? ¿No? Yo me mencionaba, incluso lloraba, pero lo que pasa es que la música clásica, ¿no? Y por eso me ha gustado mucho que habéis puesto la pieza de Meyerbeer, de Los Hugonotes. Me ha gustado, todo tiene que ver, ¿no? Me gusta también la ópera. Lo que pasa es que empecé a descubrir la música religiosa antigua, coral, medieval, renacimiento. Y eso también me abrió el mundo de la cultura, ¿no? Ya no los libros que se leían en el instituto, en la universidad, sino empecé yo por mi cuenta y riesgo, oye, quiero leer de esto. Historia de la música, pero me llevaba a la historia general. Literatura, me llevaba de una cosa a otra. Y lo que pasa es que siempre cuando llegaba un libro religioso, un autor que tenía un credo, por ejemplo en España está Unamuno, cuando está, por ejemplo, que he traído un librito, pero bueno, de Joan Maragall, o bueno, Santa Teresa de Jesús, Juan de la Cruz, cuando leía algo de ellos, yo me sentía algo especial, pero no terminaba de encontrar a Jesús, de encontrar a Dios. Y ha sido poquito a poco como por vicisitudes de la vida, ¿no? He ido pasando por situaciones donde no me sentía cómodo, donde no estaba bien, pero no sabía reaccionar. Y ha sido este año cuando, bueno, a través de mi pareja, que ella sí es evangélica, pero ella tampoco quería influir mucho en mí. O sea, ella no quería decir nada, tal, pues eso. Pero yo sentí la necesidad, la llamada, ¿no? Sentía la llamada. Y bueno, yo he estudiado matemáticas, y también estudié matemáticas porque yo quería conocer el porqué. Y no sentía que estuviera en otras ciencias, sino en lo abstracto, ¿no? En los números, quería saber. Y me fijaba en aquellas cosas de las matemáticas que yo decía, pero esto es un misterio, esto no tiene explicación. Sin embargo, los científicos no querían darle... Miraban a otro lado y decían, no, mira, esto es así, pero hay cosas que yo veía que decía, pero esto tiene un sentido, o sea, tiene que haber un Dios para explicar esto, ¿no? Pero, en fin, yo tenía muchas preguntas y no encontraba respuestas. Y ahora estoy empezando a encontrar las respuestas, ¿no? Ahora, por ejemplo, en estos años he acumulado una biblioteca inmensa y ahora lo miro y digo, pero si me ha faltado el libro fundamental, ahora me estoy leyendo la Biblia y estoy disfrutando y digo, pero sí que está todo aquí. Claro. Lo demás es un complemento, o sea, es maravilloso leer otras cosas, pero son un complemento. La base, la raíz tiene que estar ahí en la Biblia. Y bueno, lo estoy descubriendo ahora, a mi edad, pero bueno. Así estoy. Sí, la verdad, Javier, que bueno, hace unos días me contabas algunas cosas que te estaban ocurriendo, que te habían ocurrido, y que no es el producto de que alguien venga y te convenza, o alguien venga y, como se decía antes, que te lave el cerebro, ¿no? Con respecto a una religión en particular, sino que has tenido algunas experiencias que son curiosas, ¿no? Sí, me han pasado, sobre todo este año, ¿no? Puedo contar un par de ellas. Por ejemplo, claro. Una es cómo os conocí a vosotros. Yo, por ejemplo, suelo escuchar mucho música clásica, lo que me gusta, y en el coche siempre estoy con mi disco de música clásica, no suelo poner la radio. Y un día, pues eso, iba con mi pareja, tenemos problemas económicos, se creó un mal ambiente. Y no sé por qué dije, bueno, mira, voy a quitar la radio porque no soy capaz de escuchar, porque tal, o que... Oye, estabais vosotros. Y fue increíble porque palabra por palabra solo faltó que dijerais nuestros nombres, porque palabra por palabra estabais describiendo el caso de una familia que estaba pasando por una necesidad parecida, además con una precisión. Yo sentía, bueno, voy a decir una tontería, sentía que no eran dos personas los que hablaban, eran como dos ángeles, como dos seres que nos estaban viendo y nos estaban ayudando. Ese programa justo acabó en el momento que nosotros aparcamos en una tienda concreta. Justo el programa acabó en ese momento y yo dije, bueno, esto... Entonces yo he sentido en algunas ocasiones esa sincronía que de forma popular o de forma
no religiosa se dice casualidad. Esto es casualidad, esto es azar. Pero yo he estudiado el azar, yo soy matemático, he estudiado el azar y hay cosas que no tienen casi sentido. Puedo contar otra que tiene que ver con un libro, por ejemplo. Durante tiempo, muchos libros, más que yo buscarlos, los encuentro, ¿no? Yo llego a una librería de viejo, a un kiosco, y a veces me dejo llevar por la intuición. Oye, mira, este libro a lo mejor. Y al comienzo de este año, en donde yo trabajo, que yo trabajo en un instituto en Cejín, pues en una librería vi un librito que se llama La Araña Negra. Es un librito de un pastor del protestante del siglo XIX que se llama Jeremías Gotthelf, La Araña Negra. Es un relato, se supone que de terror, pero con una intención moralizante, evidentemente, ¿no? Entonces, bueno, yo cogí el libro, empecé a leerlo y me llamaba la atención. El libro estaba muy bien escrito, pero también hay una cosa que me picaba, que me hacía pensar, ¿no? Era que el traductor del libro, cuando habla de él, dice, bueno, pintó un retrato maravilloso de la ira del demonio y tal, dice, pero quiso hacer un catecismo, pero hizo algo mejor, literatura. O sea, hay que leerlo como literatura, un poco lo que está diciendo, ¿no? Hay que quitar esa cosa moralizante, que ya no tiene sentido, que es antiguo. Y claro, yo lo leía, me sentía atrapado, ¿no? Por el relato, ¿no? El relato tiene que ver con una mujer que en un pueblo hace un pacto con el diablo. El diablo le besa en la mejilla y la mujer en ese momento, bueno, parece que no pasa nada, pero empieza a salir en unas manchas. Esas manchas se convierten en arañas negras y esas arañas negras acaban destrozando la vida de esa gente, de ese poblado, pero porque no han sido cristianos, no han sido piadosos, porque han olvidado la palabra del Señor. Entonces, esas arañas van destruyéndolo todo. Y claro, yo lo leía y yo sentía que tenía un sentido, tenía una razón, pero no encontraba respuesta. Pero de alguna manera interior, de una forma inconsciente, yo oraba, así yo decía, Señor, dame alguna señal, porque quizá vengo de un mundo muy incrédulo, de una ciencia, de una sociedad que dice que todo es lo que ves, que no hay nada más. Entonces yo buscaba una respuesta. Bueno, os puedo decir, y yo estaba en mi cama, estaba terminando el libro, y en un momento dado, bueno, yo pensaba en eso, cerré el libro, y justo en mi mano izquierda había una araña negra. Una araña negra, sí, una araña negra igual a los que describe el libro. Entonces, claro, esa sensación, dije, ostras, está aquí la araña. Ha salido el libro. Claro, no tenía sentido, pero claro, yo me quedé paralizado, lo único que hice fue acercar la mano a la ventana y la araña se fue. Y yo le hubiera dado otro con la otra mano. Pues, sí, claro, no, sí. Verdaderamente no, pero estaba impactado. Digo, no sé si al matarlas pasa. Pero yo sentí el mensaje. Yo sentí el mensaje. Yo sentí que eso tenía que ver con una respuesta. Sí, existe Dios, existe el diablo. Y es una cosa que bueno, que me pasó y que no sé. Ya no encuentro la palabra, no es casualidad, es una respuesta. Yo tenía una necesidad de saber y ahora ya sé el camino, aunque sea de esta manera tan extraña, ¿no? Pero bueno, han pasado más cosas, pero esta, por ejemplo, para ejemplificar un poquito lo que me ha pasado. Y que ese no es el motivo, ¿no?, por el que tú hayas decidido entregar tu vida a Jesús, sino que simplemente son como pequeñas pistas, pequeñas ¿no?, pistas que te da el Señor para llamar tu atención. Sí, no, efectivamente, no es que sea este el motivo. Lo que pasa es que me ha pasado este año, yo pasé por un momento duro, por mi pareja tuvo un aborto de tipo natural. Y lo pasamos mal. Ahora, gracias a Dios, pues hemos tenido una niña muy bonita que tiene 6 meses. Y yo sentía que ese mi primer hijo, ¿no?, estaba en algún lugar. Yo sentía que sí, estaba y que está en algún lugar. Y que también en mis abuelos, los que han fallecido, yo sé que están. Es una intuición.
y que la vida tiene un sentido, que hay una llamada, que hay una orientación. Y quiero seguir esa llamada. Basilia decía, antes de entregarle su vida a Jesús, al Jesús que verdaderamente se le reveló en su corazón, ella decía, algo dentro de mí, yo era una buscadora. Sí. Antes de yo entregarle mi vida a Jesús, era una buscadora y le decía, Señor, si hay algo más, tienes que decírmelo. Y como tú dices, Javier, yo estoy de acuerdo contigo, que hay como una llamada que está dentro de nosotros, es como que un abismo llama a otro abismo, como que el Espíritu de Dios o aquel que nos hizo, que nos creó, Él nos atrae. Y fíjate que antes de que nosotros pudiéramos elegir, sus manos nos formaron. Dice la Biblia que tú me formaste en el vientre de mi madre. Así que antes de que nosotros pudiéramos elegir, estábamos en sus manos. En algún momento salimos de sus manos, pero ahora Él nos llama otra vez para que volvamos a sus manos y Él complete lo que comenzó en nosotros. Entonces podemos decir que es una llamada de Dios. Es una llamada y yo, pues, cuando veo personas, por ejemplo, soy profesor, veo a alumnos perdidos, yo pido, yo rezo por ellos para que también se les revele. Pero bueno, es la gracia de Dios. Yo siento que es Dios el que se revela a quien Él necesita. Pero este mundo está tan necesitado que yo me siento afortunado, yo doy gracias porque ahora veo las cosas de otra perspectiva, lo veo de otra forma. Empiezo a sentir que todo tiene un sentido, todo empieza a encajar. Diferentes cosas que yo tenía, estaba perdido, ahora veo el sentido. Antes leías, pastor, que Marco Aurelio decía que el cristianismo era para los ignorantes, para los pobres, para los que, que no tenían estudios. Y hoy también dicen, es que eso del pecado es cosa antigua, es cosa de, ¿sabes? Como que nos miran como diciendo, qué ignorantes son viviendo en pleno siglo XXI y hablar del pecado y hablar del perdón. Pero vemos aquí a Javier, que ha estudiado, que ha buscado, que digo, ostras, cuánto ha leído este hombre, cuánto ha estudiado, decía yo, ¿verdad? Y no encontraba la respuesta ni en las matemáticas, ni en la literatura, ni nada. Y has dicho, me he dejado el mejor libro para lo último, sí. y es ahí donde he encontrado lo que estoy buscando, ¿no? Sí. Y es ahí donde Dios se te ha revelado, porque también dice la palabra que Dios se deja hallar de los que le buscan de verdad. Entonces, qué bueno es que hayas leído y hayas buscado y que podamos decir, no es para los ignorantes, es la palabra de Dios es para todo aquel que está necesitando una vida nueva, y todo el mundo lo necesita, todo el mundo lo necesita. Lo que pasa es que a algunos les cuesta reconocer que necesitamos al Señor y necesitamos esa vida que Él nos da, porque nada nos llena sin Jesucristo. Totalmente. Estamos también en una sociedad donde se cree demasiado. Por ejemplo, cuando un científico habla y dice que Dios no existe o dice cualquier cosa, la gente le hace caso al científico, pero el científico se tiene que limitar a la ciencia. Y la ciencia un poco se ha convertido en una especie de religión, de pseudo-religión, en el sentido negativo incluso de religión, un grupo cerrado donde... Entonces, yo me di cuenta de que no es así, de que grandes otros científicos, como pasó con Newton, como pasó con Albert Einstein, ellos eran creyentes. O sea, lo que pasa es que ahora hay otros que, bueno, el fallecido Stephen Hawking y otros, pues bueno, eran ateos, pero unos son creyentes, otros están ateos. No tiene nada que ver una cosa con otra. La ciencia puede llegar hasta un punto, pero Dios está más allá. Claro. El misterio está más allá. Por poner un pequeño ejemplo, porque tampoco quiero ser pesado con las matemáticas. En las matemáticas, por ejemplo, para que el hombre avance, para que haya descubierto cosas, para que las matemáticas sean como son hoy en día una herramienta poderosa y potente, tiene que existir el infinito. El concepto del infinito. No se pueden limitar los números, pero ese infinito lleva a una paradoja según la cual el hombre no puede saber jamás si las matemáticas van a ser del todo exactas o no. No se puede. Cuando ese científico se llamaba Gödel lo descubrió,
tuvieron que cambiar la carrera, que se llamaba antiguamente Ciencias Exactas, y ahora se llama Matemáticas. Wow. No hay. El hombre no tiene una seguridad, solo tiene fe. Wow. Eso no lo suelen decir. Los matemáticos tenemos fe en las matemáticas porque no hay una prueba lógica de que las matemáticas sean verdad. Y sin embargo funciona. Es fe. Las ¿Cuántas matemáticas cosas se son pueden fe. aplicar ahí, eh? Sí, es así. Es como las matemáticas usan el infinito como si fuera una especie de Dios donde se le ha quitado todos los demás atributos y solo se le ha dejado esa infinitud y no quieren mirar atrás, no quieren mirar más allá de eso. Entonces digo, pero falta algo más. Y ese algo más es lo que pues, gracias a Dios, estoy viendo, he encontrado. Así es. Pues 3 minutos faltan para las 12 de la noche, ahí terminamos nuestro tiempo. Están esperando ya nuestros compañeros desde Ailas. Y solo nos queda pues a minuto cada uno vuestra despedida, Paz. Ay, yo tengo una palabra, la voy a leer rápida, ¿vale? Vale. Por lo que estábamos hablando de esa llamada, ese abismo llama a otro abismo y esa sed que el ser humano tenemos, ¿no? Cuando tenemos el vacío de Cristo. Y dice en Juan 4, en el versículo 7, una mujer de Samaria vino a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar alimentos. Entonces la mujer samaritana le dijo, ¿cómo es que tú siendo judío me pides de beber a mí que soy samaritana? Porque los judíos, bueno... Dice, respondió Jesús y le dijo, si tú conocieras el don de Dios, a quién es el que te dice, dame de beber, tú le habrías pedido a él y él te hubiera dado agua. Dice, y voy al 14 para abreviar. Dice, 13, respondió Jesús y le dijo, todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él una fuente de agua que brota para vida eterna. Y así cuando venimos al Señor, esa se acaba y nos llena y entonces empieza a brotar esa vida de Jesús, esa intensidad. Que yo... Qué bueno es haber escuchado el testimonio de Basilia, el testimonio de Javier y ver que el Señor es el mismo, que se manifiesta de diferentes maneras porque nuestro Dios es creativo, pero a todo el que le busca de verdad, pues Él se manifiesta, se revela y viene a vivir en su corazón. Así que me ha encantado este programa de testimonios, de saber que hay gente que está siendo perseguida, pero que sigue ahí firme en la fe y que el Señor me dé ese espíritu de valentía para el tiempo que vivimos y pueda yo permanecer en mi fe si soy atribulada, si soy perseguida y que me libre. No que me libre, no que me dé ese valor. Como que te dé el valor para perseverar. Sí, para perseverar. Javier, gracias por desplazarte hasta aquí, por contarnos esas cosas tan maravillosas como que Cristo se revela a tu vida y comienzas a ver que aunque las ciencias del hombre no son exactas, pero la palabra de Dios sí que tiene una respuesta fiel, fidedigna y precisa para todos nosotros. Así que adelante, Javier. Muchas gracias. Yo diría que si hay alguna persona que todavía no lo ha encontrado, pero que tiene una intuición, que tiene una búsqueda, que pregunte, la naturaleza responde, que rece, que persevere, porque de verdad el regalo es maravilloso y es eterno para siempre. Amén. Gracias a nuestra compañera Leslie ahí también en realización. Y os mandamos un abrazo a todos los que a estas horas de la noche están conectados con nosotros. Este ha sido tu programa Cosas de Ayer y Hoy. Hasta la próxima semana, que nos volveremos a encontrar. Dios te bendiga.